Noviembre, día 19 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. Santa Isabel, reina de Hungría, viuda. Santa Isabel, hija de Andrés II, rey de Hungría, y de Gertrudis, hija del duque de Carintia, fue una princesa según el corazón de Dios. Desde su más tierna edad fue prometida para esposa del landgrave de Turingia, a cuya corte la llevaron cuando cumplió los 4 años, y en ella se crió en compañía de la princesa Inés, hermana del príncipe, su futuro marido. Prevenióla el Señor con las bendiciones de su dulzura, y en medio de su niñez, conociendo la majestad de este gran Dios, se postraba penetrada de respeto en su divina presencia, como lo acredita el suceso siguiente. Criándose en compañía de la princesa Inés, se ponía siempre el mayor cuidado en que las dos princesas anduviesen uniformemente vestidas, iguales galas, iguales joyas, y en todo iguales insignias. Cuando iban a la iglesia, les ponían en la cabeza una corona de oro, cuajada de preciosa pedrería, y las acompañaba Sofía, madre del landgrave de Turingia. Pero luego que entraban en el templo, Isabel se quitaba la corona, y como le reprendiesen por eso, respondió la santa niña: «No permita Dios que tenga yo valor para ponerme con una rica corona sobre la cabeza en la presencia de un Dios, coronado de espinas y enclavado en una cruz por mi amor». Una tierna princesa en la flor de su edad, con todas las insignias de la soberanía y en una corte tan brillante, empapada en máximas tan cristianas, muy desde luego arrebató hacia sí la admiración universal. No se hablaba de otra cosa que de sus raras virtudes, hechizaba a toda la corte su modestia, su cordura y su tierna devoción. Confió Dios este precioso tesoro al landgrave de Turingia. Casóse con ella luego que entró en los 14 años, mas no por eso se dividió el corazón de la princesa. Con el mismo amor con que amaba a Dios, amaba a su marido. Cada día crecía su piedad, porque cada día se descubría más y más lo mucho que dependía de Dios. En cierto día muy solemne salió de su palacio, acompañada de una corte tan numerosa como brillante, soberbiamente vestida y con la corona en la cabeza, rodeada con todo el esplendor de tanta magnificencia. Entró en la iglesia y el primer objeto que se le presentó a la vista fue la imagen de un devoto crucifijo, reducido por su amor a la desnudez de la cruz. Movido su tierno corazón a vista de tan doloroso objeto, inclinó hacia él con profunda veneración su coronada cabeza, y siendo sus ojos intérpretes fieles de sus interiores afectos, se desataron en lágrimas, y reprendiéndose a sí misma, la devotísima princesa se decía: «Viendo estoy aquí a mi Criador, a mi Redentor y a mi Dios. Él expira en un infame madero, revestido únicamente de la afrentosa ignominia del Calvario, y yo, miserable de mí, ¿tengo aliento para presentarme en su templo revestida de púrpura y cubierta de pedrería? Una corona de penetrantes espinas ensangrienta cruel su divina, su delicada cabeza, y la mía brilla con resplandor, abandonándole sus discípulos, hartándole de oprobios los judíos, y a mí todos se apresuran solícitos por honrarme, todos me respetan, y me veo rodeada de una numerosa corte. ¿Es este el profundo respeto con que debo venerar a mi gran Dios? ¿Es este el agradecimiento de que por tantos títulos le soy deudora? ¿Es este el amor con que correspondo a su amor?». Así se desahogaba Isabel cuando el dolor se exaltó hasta sofocarle la voz. Mudósele el color, púsose pálida, pasmóse, desfalleció, desmayóse Esther a vista del aparato majestuoso del trono, y queda Isabel sin sentido a vista de la majestad de un Dios en cuya presencia se anonada. Llevaba debajo de sus magníficos vestidos un áspero cilicio, pero ¿quién podrá explicar dignamente su caridad con los pobres?
Toda miseria enternecía su corazón, y su corazón enternecido desterraba con pronto socorro toda miseria. Como Dios es la misericordia misma y nunca se deja vencer en el punto de la liberalidad, manifestaba con prodigios lo agradable que le era la caridad de Isabel. Habían de comer en público los landgraves, un día de ceremonia. Ya estaban esperando a Isabel para sentarse a la mesa, y la santa iba con alguna priesa para que landgrave no aguardase tanto por ella. Cuando oyó a un pobre que le pedía limosna, no tenía qué darle a la sazón, y le dijo que tuviese un poco de paciencia y que muy presto se le enviaría. Pero el pobre, que no entendía de razones, volvió a instar que no pasase adelante sin socorrer a un miserable. No pudo resistirse a estas palabras su caritativo corazón, paróse y movida de la compasión mandó que le diesen a aquel pobre su mismo manto, que no era de poco precio. Recibióle el pobre y salióse al instante del palacio. Un cortesano, que fue testigo de aquella acción caritativa, se adelantó para referírsela al landgrave. Este salió al encuentro de a Isabel, y le dijo: «Pues, señora, ¿qué habéis hecho de vuestro manto?». «Allí está colgado», respondió la santa. Con efecto, acercóse el príncipe al sitio que señalaba la princesa, y vio el manto, tocóle, y halló ser el mismo que había dado al pobre. Así autorizaba Dios con milagros la caridad de Isabel. Movida de esta misma extraordinaria caridad, se resistía a vestir galas por ahorrar con qué socorrer más abundantemente a los pobres. En cierta importante ocasión obró Dios también otro prodigio para que no quedase avergonzada de que la viesen en un humilde traje, menos correspondiente a su grandeza. Enviaba el rey de Hungría una solemne embajada al landgrave, su marido, y como éste no la viese con toda aquella magnificencia que correspondía a la celebridad de la embajada, le dijo no sin algún desabrimiento: «Señora, estoy corrido de que no estéis vestida como era razón para recibir a los embajadores de tan gran rey». «Perded, señor, cuidado», le respondió la santa. «Ya sabéis que nunca deseé agradar con mis vestidos a los ojos de los hombres, temiendo desagradar a los de Dios». Después de que los embajadores expusieron su comisión al landgrave, desearon besar la mano de la princesa. Admitiólos a su audiencia, y luego que se dejó ver la santa, aquel señor, que estaba vestido de gloria, cercado de magnificencia y todo cubierto de luz, derramó súbitamente sobre la princesa un esplendor tan extraordinario que quedaron asombrados los embajadores. Embargadas las palabras con el pasmo, con la admiración y con el respeto, sólo pudieron decir que no creían hubiese en todo el universo princesa más virtuosa, ni de mayor mérito. Sabiendo muy bien que la ociosidad es la cosa más opuesta a la verdadera virtud y devoción, empleaba en la labor todo el tiempo que le sobraba en sus ejercicios espirituales y obras de misericordia en que se ocupaba. Era verdadero retrato de Isabel el que hace el Espíritu Santo de la mujer fuerte en la Sagrada Escritura, humilde sin afectación, modestia sin artificio, vestida como correspondía a su elevación, pero sin profanidad, inspiraba a todos la veneración a la virtud, haciéndola amable y su apacibilidad y su modestia, admiraba y hechizaba a todos el agrado con que recibía y con que trataba a todo el mundo. Una de sus principales atenciones era el vivir bien con el esposo que el cielo le había concedido, cuidando de fomentar la paz y la virtud en su familia. Ni era la menor de sus prendas la vigilancia sobre todas las personas de su corte y la exactitud de pagar el sueldo a los que estaban en su servicio, dándoles socorros y ayudas de costa extraordinarias en sus urgencias y necesidades, de modo que en su palacio todos la miraban como a madre. No consistía la labor de sus manos en obras de oro y seda para emplearlas en la vanidad. Trabajaba con sus damas en rastrillar y en hilar la lana, de que hacía fabricar paño para vestir a los pobres y a los religiosos de San Francisco. Pero la labor más ordinaria y la que era más de su gusto era remendar los vestidos de los pobres y lavar por sus manos la ropa de los altares. Sobre todo triunfaba en los hospitales su heroica caridad, avergonzando, por decirlo así, con ella y con su fervor, a las personas más fervorosas y más caritativas. No parecía posible caridad más heroica, más verdaderamente real, ni más cristiana que la de nuestra Isabel. En el año de 1225 afligió a toda Alemania una cruel hambre, y aprovechando la ocasión de hallarse ausente el landgrave, mandó repartir entre los pobres de Turingia y de Hesse todo el trigo que se había recogido de sus estados, y porque los pobres no tuviesen el trabajo de subir al castillo de Mabruk, edificado sobre un peñón elevado y escarpado, mandó fabricar un hospital muy capaz a la falda del peñasco.
y todos los días bajaba a él la santa a pie muchas veces para atender personalmente todas sus necesidades. A unos hacía las camas, a otros les sazonaba por sus manos la comida, a todos los servía con tanto celo, con tanto amor y con tanta solicitud, que desde entonces la comenzaron a llamar la madre de los pobres. A su vista se mantenían todos los días 900 sin los demás que de su orden se sustentaban en sus estados. Luego que el landgrave se restituyó de su viaje a la Pulla, acudieron a él sus tesoreros, y le dieron grandes quejas de los excesos y de la profusión en limosnas de la princesa, su mujer. El landgrave, a quien los ejemplos de ésta le habían hecho uno de los príncipes más cristianos del mundo, les respondió: «Puesto que no se ha perdido ninguna de mis plazas, estoy muy contento, y no menos seguro de que nada me faltará mientras mi esposa, la princesa, tenga libertad para dar a los pobres lo que quisiere». Máximas muy dignas de tan gran príncipe, a quien la razón se le apellidaba Ludovico Pío. Movido de esta misma generosa y sólida virtud, tomó la cruz en la cruzada que el Papa mandó a predicar contra los infieles para el recobro de la Tierra Santa. Sólo el motivo de la religión pudo hacer soportable al príncipe y a la princesa una separación tan dolorosa, pero este no fue más que un preludio de los sacrificios que quería el Señor le hiciese nuestra santa. Apenas llegó el landgrave a Otranto en la Calabria cuando cayó mortalmente enfermo y murió en aquella ciudad el día 11 de septiembre del año 1227. La noticia de esta muerte fue una de las más terribles pruebas que la princesa tuvo que sufrir. Luego que tributó en los últimos fúnebres obsequios a la tierna memoria de su difunto marido, se despojó de todos sus ornamentos y se vistió de lana como una mujer humilde y particular. Desprendida ya de lo que más amaba en la tierra, tardó muy poco en desembarazarse de todo lo que poseía en ella. A instancia de los grandes tomó el gobierno de los estados el joven Enrique, hermano del landgrave difunto. Hízose causa a la princesa como disipadora de limosnas de las rentas del estado. Despojósela de todos sus bienes, arrojósela ignominiosamente de palacio, sin familia, sin criados y sin tren, reducida a pedir limosna. No hubo quien la quisiese recoger en su casa, por miedo al nuevo gobierno. Pasaba todo el día en la iglesia y de noche se refugiaba en un establo medio derribado donde solían abrigarse los mendigos, sustentándose con unos mendrugos de pan que le daban por caridad ocultamente y a escondidas. En tan universal abandono y en tan lastimoso estado le salía al semblante la interior alegría del corazón, a pesar de un tratamiento tan indigno, desde la primera noche de su desgracia, y luego que se amaneció el día siguiente se fue a la iglesia de los religiosos franciscos y mandó cantar en ella el Te Deum. En acción de gracias, inmediatamente después hizo voto de perpetua castidad juntamente con las dos damas suyas de honor, que nunca le quisieron abandonar, teniendo la santa a la sazón solos 20 años. No es fácil explicar lo mucho que tuvo que padecer de los parientes del landgrave, su marido, de los grandes del país y aun de sus más ínfimos vasallos, permitiéndolo así Dios para que resplandeciese más su eminente santidad y para dejar al mundo el ejemplo más ilustre de la paciencia cristiana. Movido de compasión, un santo sacerdote, viendo que de todas partes la arrojaban, aun de los hospitales que ella misma había fundado, la quiso recoger en su casa, pero no bien había entrado en ella cuando la hicieron salir con tropelía y con violencia. De esta manera, la hija de un gran rey, la mujer de uno de los príncipes más poderosos de Alemania, la madre del heredero de todos aquellos grandes estados y la madre de todos los pobres, se vio reducida a la última necesidad, a la más abatida y a la más lastimosa miseria. Pero un estado de tanta humillación y de tanto abatimiento no fue capaz de turbar su tranquilidad y su alegría, ni de alterar un punto aquella constante dulcísima mansedumbre, habiéndola reconciliado con Enrique su tío, el obispo de Bamberg hizo que se le entregase su dote. No bien le recibió cuando le repartió entre los pobres, y queriendo consagrarse a Dios más perfectamente, tomó el hábito de la tercera orden de San Francisco, siendo después su más ilustre ornamento.
No contenta con padecer todo lo que podía ser más repugnante al amor propio, lo más duro, lo más fuerte, lo más insoportable a su cuna, a su elevación, a su estado y a sus floridos años, añadió a las antiguas penitencias otras nuevas que tocaban la raya de excesivas. Eran todo su sustento unas hierbas o legumbres cocidas en agua, sin otra sazón ni salsa, y unos mendrugos de pan duro, su vestido de lana tosca sin teñir y de vil precio. Cuando se rompía o estaba muy usado, le remendaba con los más humildes trapos que le venían en la mano, y habiendo dado a los pobres todo cuanto tenía, hilaba lana para ganar de comer. Hizo fabricarse en Marpurg una choza de tierra cubierta de tablas tan mal unidas que no eran capaces de defenderla contra el rigor de los temporales. En medio de estas voluntarias penitencias le servía de grande consuelo tener en su compañía a sus queridas Isentrudis y Guta, más amantes y más fieles a su señora en tiempo de su desgracia que en el de mayor esplendor. También le pidió Dios este sacrificio, costóla mucho, pero se le consagró luego que su director, hombre interior y espiritual, le dio a entender que aquel apego era algún estorbo a la perfección. No podía menos de ser muy poderosa con Dios una virtud tan eminente. Vio en sueños una noche el triste estado en que se hallaba la reina, su difunta madre. Levantóse de la cama y púsose en oración, pidiendo al Señor por el descanso de su alma. Volvióse a acostar. En el otro segundo sueño se le apareció la difunta reina, y le dio gracias por haberla librado de las penas que padecía, asegurándole que sus oraciones eran sumamente agradables a los ojos de Dios. Vino a visitarle un caballero joven llamado Bertoldo, de vida muy estragada, y quedó tan compungido a vista de la modestia y de la virtud de la princesa, que le rogó le encomendase a Dios, pidiéndole su conversión. Si hablas de veras y con sinceridad, le replicó la santa, hagamos oración los dos. Luego que el joven se puso en oración con la princesa, se sintió enteramente mudado y su corazón tan penetrado de un vivísimo dolor por sus desórdenes pasados que comenzó a exclamar: basta, señora, basta, oídas han sido del Señor vuestras oraciones. Y despidiéndose de Isabel, tomó el hábito de San Francisco, pasando el resto de sus días en pobreza, en oración y en penitencia. Muerta Isabel, enteramente al mundo, solo vivía en el amor de su Dios, a quien jamás perdía de vista. Era su vida una continuada oración y su oración una contemplación elevada. La ternura y la confianza en la Santísima Virgen era la devoción de su cariño, no acertando a hablar de esta señora, sino arrebatada de gozo y como estática de amor. Quiso en fin premiar el cielo cuanto antes una virtud tan extraordinaria, y habiéndosele aparecido Jesucristo, la convidó con la estancia feliz de los bienaventurados. Noticiosa del día de su muerte, se preparó para ella con renovación visible de su acostumbrado fervor, y aunque no era grave al parecer la enfermedad que sentía, quiso recibir los santos sacramentos, lo que hizo con tan tierna, con tan fervorosa devoción, que llenó de admiración a todos los circunstantes. Las conversaciones que tuvo después, todas eran de la mayor edificación, todas vivas y eficaces, dirigidas a ponderar las ventajosas dulzuras que se experimentaba en el amor de Dios y la despreciable vanidad de las grandezas humanas. 3 días antes de su muerte pidió que a nadie se dejase entrar en su cuarto, sino precisamente a los que podían ayudarla a bien morir. En fin, el día 19 de noviembre de 1231 entregó dulcemente su espíritu en manos de su Criador a los 24 años de su edad, siendo los 4 últimos de su vida una cadena continuada de durísimas tribulaciones. 4 días estuvo expuesto el cadáver por el inmenso concurso de gentes que acudió de todas partes a venerarle con ansiosa devoción. Enterróse después con grande solemnidad en la capilla inmediata al hospital de Marpurg, que la misma santa había edificado, manifestando Dios después de su muerte la santidad de su fidelísima sierva con muchedumbre de milagros. Cuéntase 16 muertos resucitados, sin una infinidad de enfermos desahuciados que cobraron la salud por su poderosa intercesión, tanto que el Papa Gregorio IX, muy informado ya de la heroica santidad de la princesa desde el primer año de su pontificado, 4 años después de su muerte, la canonizó y puso en el catálogo de los santos con solemnidad verdaderamente extraordinaria. El año siguiente, que fue el de 1236, fue elevado de la tierra el santo cuerpo por el arzobispo de Maguncia y expuesto a la pública veneración de los fieles, asistiendo a esta ceremonia el emperador Federico II, el cual levantó el primero con sus imperiales manos la losa de su sepultura.
y puso al cadáver una corona de oro en la cabeza. Halláronse presentes a esta devotísima función el joven landgrave Hermann, hijo de la santa, y las princesas Sofía y Gertrudis, hermanas del landgrave, y también hijas de la misma Isabel. El concurso de prelados y de príncipes del imperio y del otro gentío que acudió a esta solemne traslación del santo cuerpo fue tan grande que se asegura pasaba de 200.000 personas. Extendióse por toda la ciudad la suavísima fragancia que exhaló su sepultura, y fueron encerradas las preciosas reliquias en una rica urna que se colocó en el altar del hospital. Parte de ellas se trasladaron después a la iglesia de los Carmelitas de Bruselas, y parte a la magnífica capilla de Roche-Guyon, a las orillas del río Sena. La misa es en honor de la santa y la oración la que sigue. Alumbra, oh Dios de misericordia, los corazones de tus fieles, y movido de los gloriosos ruegos de Santa Isabel, haz que menospreciemos las prosperidades del mundo, y que experimentemos continuamente la alegría de los consuelos celestiales por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 31 de los Proverbios. ¿Quién hallará una mujer fuerte? Es más preciosa que lo que se trae de las extremidades del mundo. El corazón del marido pone en ella su confianza, y no necesitará de despojos. La pagará con bien, y no con mal, todos los días de su vida. Buscó lana y lino, y trabajó con habilidad de sus manos. Es como el navío del mercader, que trae de lejos su pan. Levantóse antes de amanecer, y repartió a su familia la comida, y su tarea a las criadas. Reconoció una heredad y la compró, y plantó una viña con el trabajo de sus manos. Ciñóse de fortaleza y fortificó su brazo. Probó y vio que era bueno su tráfico. Su candela no se apagará de noche. Aplicó a la rueca su mano, y sus dedos tomaron el uso. Abrió su mano al necesitado, y extendió su brazo hacia el pobre. No temerá que le molesten en su casa los fríos ni la nieve, porque toda su familia tiene ropas dobles. Hizo para sí alfombras, lino finísimo y púrpura son sus vestidos. Su marido será ilustre entre los jueces cuando se sentare con los senadores de la tierra. Tejió lienzo y lo vendió, y dio un cíngulo al cananeo. La fortaleza y la honestidad son sus atavíos. Y se reirá en el último día. Abrió su boca con sabiduría, y la ley de piedad está en su lengua. Reconoció todos los rincones de su casa, y no comió el pan de balde. Levantáronse sus hijos y publicaron que era bienaventurada, también su marido, y la elogió. Muchas mujeres han amontonado sus riquezas, pero tú aventajaste a todas. Es engañoso el donaire y la vana belleza. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Dadla del fruto de sus manos, y alábenla sus obras en presencia de los jueces. Nota. Sacóse esta epístola de los Proverbios del libro de Salomón. En él se encuentran reglas de vivir para todos los estados. Uno de los más bellos rasgos de este libro es el retrato de una mujer perfecta. Tiénese por cierto que en él hace Salomón el elogio de su madre Betsabé, la cual reparó su culpa con la penitencia, y según San Bernardo llegó a un eminente grado de virtud. Reflexiones. ¿Quién hallará una mujer fuerte? Es más preciosa que las riquezas que vienen de las últimas extremidades de la tierra. Este es el más magnífico, el más bello elogio que puede hacer de una mujer excelentemente virtuosa. Pero el día de hoy, ¿se podrá aplicar a muchas este magnífico elogio? Ensálzase en él la modestia, la compostura, la circunspección de una señora cristiana que, en un traje majestuosamente modesto y sencillo, coloca todo su mérito en desempeñar perfectamente hasta las más menudas obligaciones de su estado, y en hacerse distinguida por su humildad y por su ejemplar edificación. Alábase su aplicación y su desvelo en prevenir las menores necesidades de todos aquellos que están en su cuidado. Alábase su amor al retiro, su desvío de las concurrencias mundanas, su aborrecimiento a todo lo que sea galas, fausto, ostentación y profanidad. El santo temor de Dios, dice el Espíritu Santo, que es el principio de la sabiduría. Es también en ella como la base, como el cimiento de todas sus nobles prendas. Teme a Dios y le ama, siendo una de sus primeras atenciones el cuidado de vivir bien con el esposo que el cielo le destinó, y de mantener la paz y el orden en su arreglada familia. Humilde, sin afectación, modesta, sin artificio, vestida según su condición, según su clase, pero nunca con profanidad, inspira a todos respeto y veneración a su virtud.
Hácese admirar por el grave pero apacible grado con que trata a todo el mundo, no menos por sus palabras, las cuales respiran todas peso, juicio, discreción, honestidad y prudencia. Ni es la menor de sus celebradas prendas la exactitud con que paga el salario a sus criados, y el amoroso desvelo con que los socorre en sus necesidades, pero sobre todo su caridad con los menesterosos le gana el corazón de los pobres. El tiempo que no le roban las obligaciones de su estado, las devociones y el ejercicio de otras obras de misericordia, le emplea todo en la labor, huyendo cuidadosamente de la ociosidad como el escollo más peligroso de la inocencia y de la virtud. El retrato es muy vivo, es verdaderamente original, pero ¿se podrá llamar copia fiel de muchas señoras de nuestros tiempos? ¿No pinta el Espíritu Santo a su cristiana heroína con los naipes en la mano? Conténtase con ponerle en la mano un huso y en la cintura una rueca. ¿Entraría hoy en estos instrumentos en el retrato de una dama a la gran moda? ¿Cuántas hay que, acabando de salir del polvo de su nacimiento y de la bajeza de su condición, pensarían acreditarse de mujeres plebeyas y ordinarias si las vieran con una rueca en la cintura? En este retrato que hace el Espíritu Santo, se hallarán por ventura muchos rasgos que se parezcan a aquellas damas que pasan la vida en el juego, en el baile, en los pasatiempos y en las profanas diversiones. El Evangelio es del capítulo 13 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Es semejante el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que el hombre que le halla le esconde, y muy gozoso de ello va, y vende cuanto tiene, y compra aquel campo. También es semejante el reino de los cielos al comerciante que busca piedras preciosas, y en hallando una, fue y vendió cuanto tenía, y la compró. También es semejante el reino de los cielos a la red echada en el mar, que coge toda suerte de peces, y en estando llena la sacaron, y sentándose a la orilla, escogieron los buenos en sus vasijas, y echaron fuera los malos. Así sucederá en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinamiento de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Respondiéronle, sí. Por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familias, que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. Meditación de las aflicciones. Punto primero. Considera que las aflicciones son un tesoro, pero un tesoro escondido y muy ignorado, aunque tan comunes a todo el mundo, porque son pocos los que conocen lo que valen. En las aflicciones se encuentra la protección de Dios, el vigor del alma, un compendio de las virtudes y la perfección de la santidad, semejantes a aquellos vientos impetuosos que a la verdad incomodan, pero purifican el aire y nos restituyen la serenidad del cielo. Las aflicciones solo amargan a los sentidos y al amor propio, mas una alma cristiana experimenta bien su dulzura, su consuelo y su incomparable suavidad. Son remedios ingratos al paladar, pero provechosos para las enfermedades del alma. Si ésta no siente luego su eficacia, con el tiempo la conoce, pues van obrando poco a poco y le restituyen la salud. No solo debilitan las pasiones, sino que enteramente las abaten. Descamínase el hombre en esta vida, y la ceguedad sigue muy de cerca los extravíos del entendimiento y del corazón. Es menester un milagro para restituir la vista a estos ciegos voluntarios. Es menester un milagro para que conozcan sus descaminos y los entiendan. Pues las aflicciones hacen este milagro cuando sufren con un espíritu y con un corazón verdaderamente cristiano. Había más de 20 años que los hijos del patriarca Jacob habían vendido a su hermano José. Vivían con la mayor tranquilidad, gozando el fruto de su delito, como amodorrados en un profundo letargo. Sucédeles una aflicción, un contratiempo, abren los ojos, tráeles a la memoria su pecado, conocen su enormidad, detéstanle con horror y conciben un arrepentimiento saludable. Justamente padecemos estos trabajos porque pecamos contra nuestro hermano. Génesis 42. ¿Cuántos y cuántas embriagados con sus prosperidades, deslumbrados con su falsa brillantez de una fortuna risueña, decían allá dentro de su corazón con el impío de que habla en la Escritura: pequé, y qué mal me ha sucedido. Pero sobrevino la aflicción, dio en tierra aquella fortuna, oscurecióse aquella brillantez, una enfermedad, una desgracia, un caso adverso y no pensado nos volvió a nuestra primera oscuridad, y de camino nos hizo entrar dentro de nosotros mismos. Conocióse entonces la inconstancia, la vanidad de los bienes de la tierra, perdióse el gusto a ellos, y se comprendieron las verdades de la religión.
Acabóse de conocer que solo Dios es el único bien del hombre, y convirtióse el alma a Dios. Después de él, a la aflicción se debe esta dichosa mudanza. Oh, y qué poco se conoce lo que valen las aflicciones cuando se murmura de ellas. Punto segundo. Considera que son pocos los santos que no hallaron en las aflicciones un precioso tesoro de riquezas para la otra vida, y así todos recibieron las aflicciones y los trabajos como beneficios de Dios, persuadidos de que el aprovecharse de ellos es señal poco dudosa de predestinación. Lo mismo juzgan todos a la hora de la muerte. Por más feliz y por más favorecida del Señor que se reputa a Santa Isabel cuando oprimida de trabajos y de adversidades, que cuando elevada en el trono y cubierta de soberanía y de esplendor. Su caridad había sido asombrosa, su devoción ejemplar, purísimas sus costumbres, era tenida por un perfecto modelo de virtud, es verdad, pero esta virtud había sido aplaudida, era tranquila aquella devoción, y cuando hay calma se navega poco, poco se adelanta por el mar. Por eso, como llamaba Dios a aquella grande alma a una eminente santidad, le proporcionó luego los medios. Vióse esta heroica princesa despojada de todos sus bienes, arrojada ignominiosamente de su palacio, menospreciada de todo el mundo. Entonces sí que avanzó a largas jornadas en el camino de su perfección. Muy en breve se la engolfó en alta mar aquella deshecha borrasca. Ya sus obras no eran obras ordinarias y comunes de caridad, ya sus ejercicios no eran ejercicios espirituales de religión medianos o de un mérito regular, eran todos actos heroicos de virtud, y valía una carrera cada paso que daba en los caminos de Dios. Cuántas gloriosas victorias de sí misma, cuántos méritos atesoró en muy poco tiempo. Esto produce en las aflicciones en una alma fiel y generosa. No todos tienen espíritu para sufrir combates tan crueles, pruebas tan penosas, pero ¿quién hay en el mundo exento de aflicciones y de trabajos? Nacen con nosotros, digámoslo así, y solo resta que nos aprovechemos de ellos. Dices que no puedes hacer cosas grandes por Dios, bien, pero a lo menos ¿no podrás llevar con paciencia por su amor los contratiempos que te suceden? Acéptalos todos como venidos de la mano de Dios. Mira que hay tesoros escondidos en las adversidades, y las mismas adversidades se pueden llamar ricos tesoros. Ah, mi Dios, y qué poco he conocido hasta aquí lo que valen las cruces y los trabajos de esta vida. Dignaos, Señor, descubrirme cada día más y más su preciosidad, y dadme gracia para aprovecharme de ella hasta la muerte. Jaculatorias. Oh Señor, y qué provechoso ha sido para mí que me hayáis humillado. Si recibimos las prosperidades de la mano del Señor, ¿por qué no recibiremos de la misma mano las adversidades? Propósitos. 1. No todos tienen proporción para hacer cosas grandes en orden a ser santos, pero todo el mundo puede sufrir con paciencia, y para ser uno santo no hay medio más propio que esta paciencia y esta resignación en las adversidades, en lugar de aquellos ímpetus de impaciencia y de mal humor, en vez de aquellas murmuraciones ofensivas en que nada disminuyen los trabajos. ¿Quién te quita, según el consejo del apóstol, derramar amorosamente tu corazón en la presencia del Señor y sin interrumpir tus ocupaciones ordinarias, sacar una inmensa ganancia de los mismos contratiempos con tu paciencia y con tu mansedumbre y con tu resignación? ¿Cuánto hay que sufrir en una familia? El humor extravagante, violento y duro de un marido desarreglado, el genio altivo, terco y caprichoso de una mujer vana y presumida, unos hijos mal inclinados, la malignidad de un envidioso, la mala voluntad de un competidor, la superchería de una mala fe de un falso amigo, y la pérdida de un pleito, un desgraciado suceso en los negocios, una enfermedad, un revés de fortuna, y otros 1000 accidentes enfadosos, que en todas las cruces son bien pesadas. Pues, ¿por qué has de querer malograrlas? A este duro ejercicio de paciencia tiene vinculado Dios tu perfección. No pierdas parte alguna de este tesoro, y haz desde luego un firme propósito de aprovecharte bien de él. 2. Ya se te ha dicho muchas veces, pero nunca está de más repetirlo, que es admirable costumbre la de dar gracias a Dios, aunque sea por medio de una brevísima oración, siempre que te suceda cualquier aflicción, cualquier contratiempo. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, suceda lo que sucediere, Dios lo dispone, Dios lo ordena, sea su nombre bendito, cúmplase en mí su santísima voluntad. Di un laudate dominum, omnes gentes, di un gloria patri, etc.
Dando gracias a Dios por aquella adversidad, no hay ejercicio más provechoso que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.